Entonces, ahí está. Bueno, les doy los buenos días, tardes, a los poquitos que están aquí presentes también, a los que están por Zoom. Eh, y para comenzar esta cuarta reunión del laboratorio, me propuse sobre todo hacer un resumen condensado de las tres primeras para retomar el hilo, cosas persas que hemos visto hasta ahora, y que eso nos permita avanzar en algunos puntos más que creo que van a ser de mucha utilidad. Eh, Mientras tanto, Marco Alfieri está preparando un desarrollo de lo que había presentado la vez pasada. Flavia Valichetti, que hoy no pudo venir presencialmente, me dijo que que me gustaría que trabajara algo de este libro, Clotilde Leguil, que ya presenté varias veces, Serie el género. Lamentablemente no está traducido al castellano, pero les voy a leer, si es posible hoy, unos párrafos que me parecen que son de utilidad. Eh, entonces, retomo justamente de Clotilde Leguil esto que ella dice de que el discurso sobre el sexo es un lugar de ejercicio del poder que llega a determinar la relación con el propio cuerpo, incluso la manera de percibir. ¿Sí? Yo pienso que eso es una clave para pensar el aspecto discursivo de la sexuación. ¿Sí? Y que esto significa que ese discurso sobre el sexo, lo que Lacan llama el discurso sexual, debe incluir variantes del discurso del amo, que es el ejercicio de un poder, ¿sí? Que inciden en el nivel de la percepción. ¿Sí? Y por lo tanto no nos autopercibimos, suele decirse, no nos autopercibimos así o así, sino que nos percibimos a través de los discursos, ¿sí? Particularmente los discursos que son variantes del discurso, ¿no? El discurso religioso, el discurso médico, ¿sí? Incluso el discurso universitario, por ejemplo, ¿no? Que ha tenido una incidencia enorme a través de los estudios de género, por ejemplo, todo lo que gente se nombra, se identifica, etc. Leguil muestra la función de la contingencia en la sexuación, ella lo dice explícitamente en los primeros capítulos de su libro. Y aquí vamos a poner el acento, como decía, más bien en la parte necesaria del proceso, ¿sí? O sea, lo que no depende de esas contingencias singulares, si bien la incidencia en los cuerpos combina ambos factores, ¿sí? O sea, contingencia y necesidad. También les dije que la relación sexual se puede traducir como sin organizaciones discursivas nos extinguiríamos. Nada lleva a buscar un partener sexual si la cultura no empuja e incluso orienta. ¿Sí? Ese empuje es discursivo, es decir, que depende de los efectos de la interacción palabrera entre el cuerpo hablante y el conjunto de los cuerpos hablantes actuales y presentes, o pretéritos y ausentes. El discurso de palabras no necesariamente se refiere a seres vivos, ¿no? Puede ser a través de libros, en fin. ¿Sí? En su fórmula de la sexuación, esto también es muy importante, Lacan deja de lado este discurso normal. ¿Sí? Y esto es lo que lo hace tan contemporáneo. ¿Sí? No supone que los cuerpos hablantes se repartan en dos clases disjuntas, porque la diferencia sexual no es un operador binario. Para Lacan, insistí varias veces en esto, el significante, igual que para Saussure, es un sistema formal de diferencias. ¿Sí? Es formal, quiere decir no tiene relación con el referente, y de diferencias significa que el carácter de cada uno de los significantes se define por su diferencia con todos los demás significantes en un momento dado de la lengua en cuestión. ¿Sí? No de a dos, no es binaria, ¿sí? Esa diferencia, sino es general. ¿Sí? Y la topología de ese significante, que acá desarrolla el seminario 9 sobre todo, ¿sí? Es tal que equivale a un corte que engendra una superficie.
¿sí? Pero la cuestión es qué tipo de superficie, ¿sí? Topológicamente, él estudia varias, estudia la esfera, ¿sí? Que divide claramente el universo en dos, ¿sí? Lo que está dentro y lo que está fuera de la esfera. O el toro, ¿sí? Otra superficie cerrada como la esfera, que también divide el universo en dos. La banda de Moebius no es cerrada, ¿sí? Ni orientable, ¿sí? No divide el universo en dos. Tenemos una combinación rara que es la botella de Klein, que a pesar de ser cerrada, ¿sí? Tampoco divide al mundo en dos, ¿sí? Y es la que yo elegí como logo para el trabajo de este año, precisamente porque ese es el modelo topológico que Lacan da del significante phi mayúscula, que es el de la pequeña diferencia. ¿Ok? Que establece la pequeña diferencia. Es decir, que esto implica que ese significante de la pequeña diferencia no permite repartir el mundo en dos clases distintas de hombres y de mujeres. ¿Sí? Eh, Y esto es así por más que los seres hablantes se ordenen, ¿sí? En el sentido de son ordenados por ese significante de la diferencia. Y se ordenan en torno a esa diferencia. Lacan entonces no propone binarismo sexual alguno, ¿sí? Muy importante para el diálogo de la cotidiana, ¿sí? Las fórmulas de la sexuación tampoco tienen un lado masculino y un lado femenino, ¿sí? Eso lo discutí ya con bastante detalle en un seminario que daba aquí en La Iola hace varios años y se explicó en el librito Ombligos, ¿sí? Que si quieren pueden ir a mirarlo. Eh, Además, esas fórmulas, insistí también aquí, no se refieren solamente a lo que atañe a cada cuerpo sexuado, sino también y sobre todo a lo que ocurre con conexiones de esos cuerpos, ¿sí? No clases, porque si tuviéramos clases entonces deberíamos tener el concepto de lo masculino y de lo femenino, que es justamente algo que estamos poniendo en tela de juicio, ¿sí? Bueno, entonces, primer movimiento que hicimos en la relectura de estas fórmulas de la sexuación, ¿sí? Es leer las dos fórmulas, la del todo con excepciones, excepciones en plural, ¿sí? Que puede haber más de una, ¿sí? El indicador significa que existe al menos uno, o sea, puede haber uno, dos, tres, mil, todos, ¿sí? Para abreviar, lo voy a llamar a este par de fórmulas TCE, ¿sí? Todo con excepciones, ¿sí? Así como al otro par de fórmulas, lo voy a llamar NTSE, no todo sin excepciones, ¿sí? Para ser eh, con más breves en la enunciación, ¿sí? Entonces, yo les leí, por ejemplo, les mostré una manera de leer las fórmulas del todo con excepciones, como las de una virilidad siempre amenazada. ¿Sí? Amenazada porque se forma el todo al precio de una o más excepciones, ¿sí? Donde ese al menos uno puede en principio ser cualquiera. Esa amenaza que se traduce en segregación, ¿sí? Es su correlato. O sea, hay que expulsar, ¿sí? A ese al menos uno para garantizar la pertenencia al todo, ¿sí? Así hay una afinidad entonces entre la lógica TCE, todo con excepciones, y el discurso del amo, ¿sí? Que también cierra totalidades al precio de la segregación, ¿sí? Al menos debe segregar a uno que sea más que todos los otros, ¿sí? O sea, la segregación no siempre tiene esa connotación negativa, peyorativa, ¿sí? Se segrega también del conjunto a uno que decimos no es igual a los demás, ¿sí? Y lo llamamos Dios, lo llamamos Padre Primordial, lo llamamos General en Jefe del Ejército, etc. ¿Está? Después vamos a ver lo que ocurre con la lógica de no todos sin excepciones. Bueno, hasta ahora yo dije de ese segundo par de fórmulas, dije un poco sobre esto. Y hoy quiero avanzar un poquito en elucidar, ¿sí? ¿Qué significa el no todo sin excepciones, ¿no? Lo primero que hay que entender
es que no todo, puesto con guión, ¿sí? No es lo mismo que no todo sin guión, ¿sí? Y no es una diferencia banal. El no todo con guión, todo junto, ¿sí? Es la imposibilidad de dar un cierre al conjunto, ¿sí? O sea, no se puede formar el todo, ¿sí? Un cierre que permita definir, por ejemplo, quién pertenece y quién no, ¿sí? Es decir, aquí dentro están todos los elementos del conjunto y afuera no hay ninguno, ¿sí? No se puede cerrar el conjunto, no se puede armar una frontera que indique aquí está la totalidad, ¿sí? Muy distinto, es decir, no todo sin guión, ¿sí? Que significa que se trata de apenas una parte. ¿Sí? Cuando decimos limpiaste el baño, no todo. ¿Qué quiere decir? Que limpiamos una parte, ¿sí? Pero el límite del baño está bien definido, ¿sí? Lo que sería limpiarlo todo está muy bien definido, ¿sí? Decimos no todo para decir que es solo una parte, ¿sí? El no todo con guión es distinto de el todo menos alguna parte, ¿sí? Es distinto decir solo una parte, no la totalidad. Es otra cosa, ¿sí? Significa que el todo no puede definirse como tal. O sea, que no hay manera de decir el baño termina aquí, por ejemplo. ¿Está? Para seguir con el ejemplo. Es imposible cerrar el conjunto, ¿sí? ¿Por qué? Porque nada puede operar como excepción, que es la otra parte de la fórmula, ¿sí? No todo, y no hay excepción, ¿sí? No existe, si aquí no existe, ¿sí? Ninguno que no, ¿sí? Con la barrita de arriba. Es decir, alguno que esté en posición de excepción. O sea, no puedo decir este está fuera, ¿sí? Como no puedo decir este está fuera, ¿sí? No puedo cerrar el conjunto y decir están todos aquí adentro, ¿sí? Significa que la frontera desapareció, ¿sí? Ese es el no todo, la imposibilidad de armar una frontera que diga hasta aquí es el conjunto, fuera de aquí, ¿sí? ¿Sí? Los elementos se presentan sueltos, ¿sí? Como hay una expresión muy linda que usa Lacan en el prefacio a la edición inglesa del Seminario 11, dice dispersos descabalados, ¿sí? Ahí habla de los psicoanalistas, pero es lo mismo, es la lógica del no todo lo que está definido, ¿no? O sea, los elementos aparecen dispersos, ¿sí? Y descabalados, en francés desasortis, ¿no? Significa que no tienen ninguna regla que los organice. ¿Mm? Bueno, y esto es cómo sigue pensando Lacan la lógica del no todo en esa época, ¿no? 77, estamos hablando. Bueno, entonces, eh, para darse una idea un poco más cabal de estas dos fórmulas que hasta ahora les dije muy poco, ¿sí? Para ser breve, voy a leer algo que yo mismo pienso un montón, que está en este librito de Estructura Lógica de la Interpretación, en un apéndice, una charla que di para gente de ciencias políticas, creo que era, si mal no recuerdo, sí, en el 93. Así que miren qué viejo. Bueno, es un apéndice precisamente dedicado a la lógica del no todo, así se llama el apéndice, y le voy a leer un par de paginitas de la 128 así en adelante. ¿Sí? Un apartado que se llama Angustias de la bibliotecaria, que es parte de la paradoja esta de Russell. ¿Sí? Lo leo porque improvisado tardo más tiempo. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué tal? Una eficiente bibliotecaria tiene un jefe perverso que goza angustiándola, cosa que pasa. Él nota que en la biblioteca hay dos clases de catálogos. Unos se incluyen a sí mismos, es decir, que además de una lista de libros, incluyen la mención de sí mismo, mientras que otros catálogos, quizá la mayoría, no se contienen así. De esto se vale para tramar un ataque más contra su pobre biblioteca. Le pide que haga un nuevo catálogo que solo contenga la lista de todos los catálogos que no se incluyen así. Nuestra mártir se aboca a la tarea y, como siempre, la concluye en poco tiempo, porque es muy eficiente. Una vez hecho el catálogo de todos los catálogos que no se incluyen a sí mismos, se lo da al jefe.
que luego de examinarlo se lo devuelve. Creo haberle solicitado que haga el catálogo de todos los catálogos que no se incluyen a sí mismos, ¿no? La mujer asiente angustiada y él prosigue. Pero el catálogo que usted acaba de hacer no figura en la lista. De modo que es otro catálogo que no se incluye a sí mismo. ¿Por qué entonces no lo incluyó en la lista, siendo que le pedí que hiciera el catálogo de todos los catálogos que no se incluyen a sí mismo? ¿Qué tal? Ella pide perdón por el descuido y promete subsanar el error. Lleva el flamante catálogo a su escritorio y lo inscribe en su última línea antes de devolvérselo al jefe. No sabía lo que le esperaba. Esto es inadmisible. Es el segundo error que comete en un mismo día. No le pedí que hiciera el catálogo de todos los catálogos que no se incluyen así. ¿Vos? Las palabras se niegan a salir de la boca de ella. Toque dramático. Este catálogo que usted acaba de confeccionar se incluye a sí mismo, ya que usted lo escribió en la última línea. ¿Por qué demonios incluyó en este catálogo de catálogos que no se incluyen a sí mismos este catálogo que se incluye a sí mismo? ¿No? Bueno, termino diciendo que la pobre mujer renunció a su empleo y se dedicó a la florista. Bueno, entonces, lo que digo aquí es que las angustias de esta bibliotecaria traducen, por así decirlo, en lenguaje coloquial, las angustias de los lógicos ante la paradoja de Russell, ¿sí? En definitiva, tiene esa forma. Esta parte de constituir el conjunto R de Russell, eso se lo llama actualmente así, de todos los conjuntos que no pertenecen a sí mismos. ¿Acaso R pertenece a sí mismo? Esa es la pregunta. ¿Sí? Si no pertenece a sí mismo, debe pertenecer al conjunto de todos los conjuntos que no pertenecen a sí mismo, que es precisamente R. ¿Sí? De modo que debe pertenecer a sí mismo. Pero esto último implica que carece de la propiedad que deben tener los elementos de R, que es la de no pertenecer a sí mismo. Y entonces debería ser excluido de él. O sea, no pertenecer a sí mismo, con lo cual volvemos al punto de partida. ¿No? Definitiva. Si no pertenece, debe pertenecer. Si pertenece, no debe pertenecer. Esta paradoja está constituida por dos momentos, así se lo llaman. ¿Sí? Momento 1, momento 2. ¿Sí? Cuya simetría es solo aparente. Esto es importante. ¿Sí? En un momento incluimos R como elemento de sí. ¿Sí? El propio R es por eso un intruso, pues pertenece a sí mismo a diferencia de todos los demás del conjunto R, que eran los que no pertenecían a sí mismos. Pero este elemento extraño permite formar el conjunto de todos los conjuntos que no pertenecen a sí mismos. Ninguno queda fuera. Los hemos abarcado en su totalidad dentro de R. Hemos formado el todo, aunque al precio de incluir una oveja negra entre los elementos de R. ¿Sí? La excepción permite aquí ir la regla. Este momento, novedosa variante de la lógica de los universales, merece llamarse lógica de la excepción. O si quieren, como yo lo llamo ahora, todo con excepciones. ¿Sí? El otro momento es muy diferente. En él excluimos a R del conjunto de todos los conjuntos que no pertenecen a sí. Así eliminamos la excepción. Eso digo que es sin excepciones. ¿Sí? Pero al precio de descompletar el conjunto, ya que el propio R debería pertenecer a él por ser uno que no pertenece a sí. ¿Sí? Se nos vuelve imposible entonces formar el todo. Por eso este momento se denomina lógica del no todo. ¿Ok? Entonces, este contraste, digamos, entre la lógica del todo con excepciones y la lógica del no todo sin excepciones, es precisamente lo que Lacan muestra en su fórmula de la sexuación. La lectura que hago en este libro ya está vieja para mí, la lectura de la fórmula de la sexuación. ¿Sí? Estos 30 años los pasaron. Bueno, entonces, esta descripción lógica es muy importante, nos organizamos en torno a eso, digamos, en torno a lo que Lacan dice acerca de estas fórmulas, pero le falta condimento muy importante, que es el aspecto libidinal. ¿Sí? Ni siquiera hablo aquí del goce, ¿no? Que ese va a ser un asunto a introducir en otro momento. ¿Sí? Pero el aspecto libidinal, sobre el cual busco poner aquí el acento, tiene que ver con el hecho de que estas fórmulas de Lacan
no describen solamente lo que ocurre con un cuerpo hablante, ni siquiera el que haría las veces del conjunto Russell, ese que entra y sale del conjunto, ¿sí? Sino lo tocante a las conexiones de esos cuerpos, ¿sí? En la medida en que esos cuerpos son afectados por discursos en los cuales el significante de la diferencia sexual, CFI mayúscula, tiene un papel crucial, determinante. Digamos que, por lo tanto, lo que falta esencialmente es la referencia al lazo, ¿sí? O mejor dicho, como lo vengo llamando del año pasado, al campo discursivo que afecta a esas colecciones de cuerpos. ¿Sí? Está muy bien con la lógica. ¿Sí? Tomamos lo que dice Lacan, ¿sí? Lo que es nuestro punto de partida. ¿Sí? Aunque podamos hacer de esto más de una lectura, ejercitándonos un poco en esto, me parece convincente. ¿Sí? Podemos apoyarnos en eso. Tal vez en otro momento llegue el turno de poner la lupa sobre el asunto. Pero nos interesa ver como campos discursivos, ¿sí? Algo que está regido por estas fórmulas lógicas, ¿sí? Que afectan entonces a colecciones de cuerpos. Y que los afecte, que afecte a los cuerpos, significa, como diría Perogrullo, que ejerce efectos sobre ellos. ¿Sí? Estamos entonces, y esto es importante, en el terreno de la causa y el efecto. ¿Sí? Y la lógica se queda corta siempre para abordar las relaciones causales. ¿Sí? Esto es muy importante y por eso hoy quiero detenerme en este punto. ¿Sí? No es porque sí que vamos a ir a buscar referencias más allá de las referencias lógicas que Lacan da en la sexuación, sino que estamos en el terreno de la causación, ¿sí? Y en el terreno de la causación la lógica se queda. ¿Sí? Les traje dos referencias que tal vez les resulten útiles para esto. Antes una cosita más. En este librito, los 11 unos del 19 más 1, hay dos capítulos que acá los traje marcados para decirles, que son el 2 y el 4, ¿sí? Que sirven para ver cómo interpretar las fórmulas lógicas estas. Así no me detengo mucho en la parte lógica, ¿sí? Paso a la parte del lazo y sobre todo quiero mostrarles por qué la lógica se queda corta en relación a la causalidad, ¿sí? Entonces, para eso traje dos referencias de las cuales yo he aprendido esto, ¿sí? Una es de Miguel Candel San Martín, que es el autor de la traducción al castellano en Gredos de los tratados de lógica de Aristóteles, la mejor que hay por lejos, no solamente en castellano, en otras lenguas también. Es excelente. Y los estudios que trae, las introducciones que escribe, las notas al pie de página, que en la versión que circula por internet no figuran, son impagables, realmente. ¿Sí? O sea, para entender la lógica aristotélica, este libro, este es el tomo 2, ¿no? Son tomo 1 y tomo 2, los tratados de lógica total, digamos, ¿no? Los 6 tratados de lógica. Bueno, en el tomo 2, está incluido lo que se llaman analíticos segundos, ¿no? Tenían los primeros y los segundos, y en esos analíticos segundos, en la introducción que escribe para los analíticos segundos, Miguel Candel San Martín, su autor, es el que nos dice esto que les voy a leer un par de parrafitos de las páginas 301 y 302 de este libro. ¿Sí? Estos analíticos segundos ya tratan de la aplicación de lo que los analíticos primeros, que es el desarrollo de la silogística, ¿sí? Cómo se pueden aplicar al objetivo que tenía Aristóteles, todo el trabajo que se tomó, que era el de aplicar eso a la ciencia. ¿Sí? Los analíticos segundos estudian el modo de aplicar toda la lógica proposición, no, de predicados, la lógica modal, etcétera, desarrollada en los analíticos primeros, cómo aplicarla a lo que en ese momento se entendía como ciencia, muy distinto de lo que pensamos. Pero bueno, dice entonces en su introducción Candel San Martín que una vez expuesta la naturaleza y funcionamiento del silogismo en general, objeto de los analíticos primeros, esta segunda parte de la obra se consagra
a lo que podríamos describir como utilidad científica del silogismo, ¿no? Creo que varias veces dije que se nos ha llamado a estos tratados de lógica de Aristóteles el órgano, significa instrumento o herramienta, porque Aristóteles, aunque no le puso ese título general a sus 6 libros, consideraba que la lógica era una herramienta para la ciencia, ¿sí? O sea, era como una especie de entrenamiento para salir después a correr carrera, que era la carrera científica. Esto era lo que hacíamos en el gimnasio, digamos, por así decirlo. Bueno, este, entonces dice un poco más adelante Candel Samán. El silogismo científico recibe el calificativo de demostrativo o apodíctico porque su hilación no es meramente fáctica, sino apodíctica, aunque no se exprese con la fórmula explícita necesario que. ¿Sí? O sea, fáctica significa que de hecho una cosa sigue a otra cosa. ¿Sí? Apodíctica significa de apodos, o sea, no se apoya en nada, no tiene ningún pie, digamos, ¿sí? ¿Ok? Sino que es algo, un hecho de pura lógica. ¿Sí? Eso es lo apodíctico. Eso se debe, sigue, según Aristóteles, a que el conocimiento científico es el conocimiento por causas. Acá llegamos al punto de la relación lógica-causa. ¿Sí? Ahora bien, la causa no es tal si no produce necesariamente su efecto. ¿Ok? El razonamiento científico, pues, no es aquel que se circunscribe al establecimiento de relaciones. Esto de que dije recién, perdón, hago un paréntesis, que la causa no es tal si no produce necesariamente su efecto, eso es discutible, lo que dice Candel San Martín. O sea, pensar la causalidad contingente es algo que al psicoanálisis le conviene. Asterisco, nota al pie, tienen trabajo para una tesis doctoral o varias. Es el tema que no. Bueno, sigo. Entonces, el razonamiento científico, pues, no es aquel que se circunscribe al establecimiento de relaciones formalmente necesarias entre hechos materialmente contingentes o indiferentes a la cualificación modal, o sea, no sabemos si son necesarios, contingentes, imposibles, posibles, ¿sí? Sino aquel que descubre conexiones materialmente necesarias entre aspectos de la realidad. O sea, una cosa se sigue materialmente de otra en forma necesaria, ¿sí? Dentro de la realidad. ¿Sí? No versa, dice el razonamiento científico, no versa sobre el qué, sino sobre el por qué. ¿Sí? O el a causa de. ¿Sí? Salteo algunas líneas. Y dice, el silogismo demostrativo reproduce así en su propia estructura formal la estructura material de la causación. ¿Sí? Entonces tenemos, la lógica se ocupa de una estructura formal, la ciencia se ocupa de una estructura material de causaciones. ¿Sí? Pero ahí empiezan los problemas. ¿Sí? Dice Candel San Martín, hay que tener en cuenta que la hilación silogística presupone la relación simultánea entre los tres términos, ¿no? La mayor, la menor y la conjunción, ¿no? O la disposición que tenga, ¿no? So pena de que se rompa el nexo lógico. ¿Sí? O sea, tienen que estar, las tres proposiciones tienen que ser simultáneas. ¿Sí? Ahora bien, las causas eficiente y final como tales son anterior y posterior respectivamente al efecto. ¿Sí? Esto es el estudio de las 4 causas que hace Aristóteles. ¿Sí? Solo la causa material y la formal son simultáneas. O sea, de las 4 causas nos quedamos con la material y la formal. Pero la material carece de necesidad intrínseca. ¿Sí? Es decir, no es intrínsecamente necesario, sino que es, podríamos decir, nunca deja de suceder que yo suelte el marcador y que no se caiga al piso, por ejemplo. ¿Sí? Su necesidad es de hecho, pero no intrínseca. ¿Tá? Queda, pues, dice, la causa formal como único garante de la conexión necesaria que debe manifestarse en el término medio del silogismo apodíctico, ¿no? El primero, segundo, el medio. ¿Sí? Decir causa formal, y aquí concluyo mi repaso de esta introducción a Aristóteles, decir causa formal es lo mismo que decir esencia o definición. ¿Sí? Que este es precisamente el límite mayor tiene la episteme antigua, particularmente la ciencia en el sentido aristotélico, que es una ciencia que parte de la definición. ¿Ok? Y queda, por lo tanto, limitado al alcance de
distinciones, calidades. Tenemos pues que el elemento fundamental, la clave de la deducción silogística útil para la ciencia, es la definición de la entidad sobre la que dicha ciencia versa. La causalidad científicamente válida es la causalidad formal. Esto ya tiene que empezar a alertarnos un poco respecto de la aplicabilidad de la lógica aristotélica a lo que nos interesa, no solamente por la cuestión de la causa, sino porque estamos estudiando la sexuación precisamente en términos de significantes, hombre y mujer, ¿sí? Que no tienen definición. ¿Se entiende? Ese es el primer límite. Y el segundo es cómo se extrae la consecuencia epistemológica fundamental. Les voy a leer de mi querido Gregory Bateson, ¿sí? Una colección de trabajos publicados hace 1000 años bajo el título de Espíritu y Naturaleza, y que me ha enseñado mucho y sobre el cual vuelvo siempre. Bateson es uno de mis autores amados, ¿sí? Realmente, para que se den una idea, creo que alguna vez lo dije públicamente, su libro, Pasos hacia una ecología de la mente, es el que inspiró mi título de Pasos hacia una economía de los goces. Fue homenaje a mi querido autor, aunque no tenga nada que ver, aunque no tenga referencias a Bateson en el libro. ¿Sí? Bueno, en esta versión que tengo, que es de Horror, publicado aquí, digamos, hace bastante tiempo, está en la página 53, un apartado número 13, cuyo título es precisamente lo que nos interesa discutir aquí. La lógica es un modelo deficiente de la causa y el efecto. ¿Ok? Y dice, muy claro, Benson, la verdad que vale la pena leer. ¿Sí? Este libro y los metálogos, ¿sí? Que son parte de ese libro Pasos hacia una ecología de la mente, son imperdibles. ¿Sí? Bueno, dice entonces, utilizamos las mismas palabras para referirnos a secuencias lógicas y a secuencias de causa y efecto. Decimos, si se aceptan las definiciones y postulados de Euclides, entonces dos triángulos que tengan sus tres lados iguales son iguales. Y también decimos, si la temperatura desciende por debajo de 0 grados, entonces el agua se solidifica. Sí, entonces, sí, entonces. ¿Sí? Pero los sí, entonces, de la lógica del silogismo son muy distintos de sí, entonces, de la causa y el efecto. Esto es clave. Y se plantea una pregunta, que es si puede la lógica simular todas las secuencias de causa y efecto. ¿Sí? Y dice, la respuesta es no. Por eso dice que es un modelo deficiente. La lógica es un modelo deficiente de la causa y el efecto. Dice, cuando las secuencias de causa y efecto se vuelven circulares, o adquieren formas más complejas todavía que una circular, o sea, que se muerden la cola, digamos. La descripción o trazado de esas secuencias en lógica atemporal se torna autocontradictorio. Y esto ya es una alerta para nosotros, los analistas, ¿sí? Porque si hay algo que nos interesa como analistas es el síntoma. Y el síntoma tiene el carácter de repetirse. Y repetirse quiere decir que algo vuelve al principio una y otra vez para seguir una secuencia más o menos predeterminada. ¿No? Si no, no hablaríamos de repetición. ¿No? Y justamente en esa circularidad, que efectivamente tiene que ver con relaciones de causa y efecto, la lógica no nos puede servir, porque es deficiente. Hay que agregarle otra cosa. ¿Sí? Y entonces dice, se generan paradojas que la lógica pura no puede tolerar. El circuito de un timbre ordinario nos servirá de ejemplo. El timbre, lo que se usaba en esa época, estaba en el electroimán, ¿no? Los timbres, bueno, no lo voy a poder ilustrar aquí, pero se lo puedo mostrar en la figurita que está aquí, a los que están en el Zoom, lo pueden ver, a ver si se ve así. Las rayitas, a ver si está, estas rayitas cortas y largas son la batería, ¿sí? Representan la batería. Todo este bobinado de aquí es un electroimán.
¿sí? Tiene un núcleo de hierro y el cable le da vueltas alrededor. Con los transformadores, ¿sí? Esto es el contacto, esta barrita horizontal es el contacto de que cuando golpea contra el electroimán hace pic, ¿sí? Y ese ruidito repetido rápidamente es el que hace prrr y suena como timbre. ¿Ok? Y después tenemos el cablecito que cierra, ahí está, que cierra el circuito, pasa por arriba sí, del electroimán, toca con el contactor, etc. Y lo muestro ahí, el contactor horizontal y el electroimán vertical, son dos rectangulitos allí, están separados por una pequeñísima luz. ¿Sí? ¿Qué propiedad tiene eso? Que cuando circula corriente por el electroimán, como está hecho, esa barrita horizontal está hecha de un material sensible a los campos eléctricos y magnéticos, particularmente al magnético, tiene imán, ¿sí? Al circular la corriente por el electroimán se convierte en un imán. Y un imán que en este caso rechaza a la patita que está horizontal, ¿sí? Se la separa, ¿sí? Si no la rechazara, por su propio peso caería. ¿Sí? Al rechazarla, por funcionar como imán, ¿sí? La repele. ¿Sí? Y esto hace que el circuito a veces esté cerrado y a veces esté abierto. ¿Sí? Cuando toca, se cierra, cuando está abierto, no circula la corriente, si se enchufara algo. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es, ahora saco el dibujito para leerlo a prueba. Dice lo siguiente, si se hace contacto, ¿sí? Que cuando se cierra el circuito, entonces se activa el electrón, ¿ok? Queda activado. Si se activa el electroimán, entonces cesa el contacto, que repele a la patita de arriba, digamos, ¿no? Si cesa el contacto en A, entonces se desactiva el electroimán, con lo cual esto va a caer, ¿sí? Porque si se desactiva el electroimán, entonces vuelve a hacerse contacto, ¿sí? Esta secuencia, dice, es perfectamente satisfactoria siempre y cuando quede bien claro que las combinaciones sí, entonces son causales. Si pasa esto, entonces pasa esto, causalmente. ¿Sí? Pero si se quiere hacer una mala broma, pasar los sí y los entonces al mundo de la lógica, el resultado será escandaloso. Si se hace contacto, entonces es el contacto. O sea, en definitiva, si P, entonces no P. ¿Sí? Contradicción. Los sí, entonces, de la causalidad contienen tiempo, mientras que los sí, entonces, de la lógica son atemporales. ¿Sí? De esto se desprende que la lógica es un modelo incompleto de la causalidad. ¿Sí? O deficiente, como decía el título de este mismo apartado. ¿No? Bueno, entonces, ven por qué no tiene nada de caprichoso agregar al estudio que hace Lacan de la forma de sexuación un aspecto que tenga relación con la causalidad que está en juego, causalidad que en gran medida, si no toda, es de tipo discursiva. ¿Sí? Bueno, en Lacan, entonces, estas dos formas de lazo definidas por estas lógicas pueden atrapar a cualquier cuerpo hablante, ¿sí? Las de todo con excepciones o no todo sin excepciones. ¿Sí? Y además, y esto es importante, nada impide que coexistan, ¿sí? Es decir, que ambas lógicas afecten a un mismo cuerpo hablante. ¿Sí? Esto es como el punto fundamental para poder pensar eh, el problema de la relación entre sexo y género. ¿Sí? Que, digamos, ya podemos ir internándonos con cierta comodidad a partir de las cosas que venimos diciendo. No facilidad, pero comodidad porque tenemos algunas herramientas. Bueno, eh, digo, nos van a servir los desarrollos hechos durante el año pasado para estudiar las composiciones interdiscursivas, ¿sí? Yo usé en algunas reuniones anteriores la metáfora del loft, para relacionar la lógica TCE y la lógica NTSE, ¿sí? La del no todo sin excepción, ¿sí? Que no reparten, ¿sí? el universo de los cuerpos hablantes en dos clases, esas dos lógicas. Entonces, no hay ninguna razón por la cual
cuerpo hablante debe estar o en una lógica o en la otra. ¿Sí? Sobre todo porque eh, Lacan siempre se refiere a que esto es lo que ocurre en el nivel de la posición consciente del sujeto. ¿Sí? Y el inconsciente, contradicción no hay. O sea que ni siquiera el hecho de que pudiera plantearse una supuesta contradicción entre un par de fórmulas y el otro par de fórmulas, o entre una lógica, si quiere, y la otra lógica, sería razón suficiente para pensar que entonces hay que elegir. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Entonces, si no hay elección forzosa, significa que esas lógicas, con sus efectos de campo discursivo, que es lo que interesa ahora estudiar, acciones causales y de incidencia sobre el cuerpo que eso tiene, pueden verdaderamente coexistir en uno, dos o varios, muchos cuerpos hablantes. ¿Sí? ¿Por qué no decir todos? Esto además es correlativo del hecho de que es imposible extraer de esas dos lógicas una identificación segura. O sea, estar seguro de pertenecer exclusivamente a esta lógica sin la otra, o a la segunda sin la primera, porque en la medida en que están sostenidas por discursos, ¿sí? Eh, y los discursos no admiten fronteras, ¿sí? Pueden afectar a distancia, a cualquier cuerpo, etcétera. No hay manera de que un campo discursivo ejerza efectos sobre nosotros y el otro no. ¿Sí? Sin estar seguros de estar identificados de un lado y del otro, o del otro. Eh, Les dije también que el famoso rechazo de lo femenino puede incluso pensarse como soporte del para todo X, ¿no? Porque se acuerdan que, digamos, para poder cerrar el todo era necesario que hubiera al menos una excepción. Bueno, ¿por qué no pensar que ese conjunto abierto, ¿sí? Sin frontera, definido por el no todo, con, no todo sin excepción, ¿sí? Es lo que funciona como excepción múltiple encarnada por ese conjunto de cuerpos hablantes, ¿sí? Sometidos a esa lógica, como excepción para todo X, ¿sí? O sea, para el todo con excepciones, ¿no? Y esta lectura, además, tiene, a mi entender, la ventaja de enfocarse en los modos discursivos de hacer lazo, ¿sí? Que en definitiva no eran ajenos al pensamiento de Lacan, aunque él no los haya desarrollado, ¿sí? En términos de sexuación, lo estudió en el seminario 17 y 18, los cuatro discursos y alguna cosa más. Pero digo, en términos de la sexuación, no desarrolló el abusivo de esas dos lógicas, ¿sí? Pero lo tenía en mente, porque en la primera o segunda clase habla de esa observación etológica, ¿sí? De cuando salen a cazar, a partener, ¿cierto? Que los muchachos van en manada y las chicas salen en yuntas si les conviene, ¿sí? ¿No? Es decir, que estaba pensando con lo que ocurría en colecciones de cuerpos hablantes, ¿sí? Eh, entonces, en calidad de lugares definidos por estas dos lógicas, llamé TCE y TSE, forman parte de un lote, ¿sí? Esa conexión, ¿sí? Y por eso volveremos al problema de la composición entre los discursos de cada una de esas lógicas, ¿sí? Que se inscriben en discursos capaces, como decía Miquel Vicé, de calar hondo en el cuerpo, en el imaginario, y no solamente de los trans, que es lo que Vicé en su libro, sino de todo el mundo, que sus conclusiones van mucho más allá de lo que ocurre con la comunidad trans, ¿sí? Por eso trans o no trans inciden en lo imaginario. Es otro sesgo que converge con lo que dijo Marco Alfieri, recordándonos el esquema óptico de Lacan la vez pasada, ¿sí? Bien. Entonces, partimos del malestar resultante de una invención discursiva, ¿sí? Porque en definitiva, les dije en la primera reunión de este laboratorio, ¿sí? Todo ese discurso heteronormativo, patriarcal, etcétera, que organizó más o menos la cultura desde tiempos inmemoriales hasta recientemente, ¿sí? Todavía sigue teniendo sus efectos. Un organizador
qué sé yo, tan bueno, tan malo como cualquier otro, pero funcionó, digamos, a costa de ciertos malestares individuales. Funcionó a nivel de la especie, ¿no? Pero a costa de ciertos malestares individuales, porque si de pronto a mí me gusta, me gusta tener relaciones con un hombre con barba, por ejemplo, como tenemos aquí presente a uno. Y la cultura me dice que yo no debería tener relaciones más bien con personas sin barba y que usen, no sé, aritos. Bueno, los aritos ahora son sex. Bueno, y así todo se va desdibujando. ¿Sí? Y pueden aparecer mujeres barbudas y hombres con arito y qué sé yo. Aparentemente el malestar debería reducirse, y no se reduce. ¿Sí? No, el malestar sigue existiendo. ¿A qué se debe la existencia de ese malestar? Creo yo que con las herramientas del año pasado, aplicadas a la sexuación, vamos a poder dar cuenta cabal del origen de ese malestar. ¿Sí? Apoyándonos en lo que dice, que habla del discurso médico en particular, dice el malestar las personas trans, esencialmente ese efecto del discurso médico, bla, bla. ¿Sí? Yo pienso que es un buen punto de partida, pero que todavía se queda corto, se puede seguir un poco más lejos. ¿Por qué? Porque cuando un cuerpo hablante está sometido a la acción simultánea, ¿sí? De dos discursos que lo habitan, que coexisten en él, ¿sí? Y que lo empujan en direcciones que no necesariamente van a coincidir, solo casualmente coincidir, el efecto siempre es de malestar, enloquecimiento, ¿sí? Distracción o lo que fuere, ¿sí? Pero siempre produce alguna forma de malestar. Esto fue el gran resultado que pudimos extraer del tema de las composiciones entre discursos de la vez pasada, ¿no? Entonces, lo vamos a retomar, por supuesto, apoyándonos en lo que dice muy lúcido Miquel Vicent en su libro La conquista del cuerpo equivocado, ¿no? Dice que, se pregunta él, ¿qué hace que alguien se identifique con un género? Esta observación es general, no es un problema solamente para ¿sí? Las observaciones de Mises convergen, les decía yo, con los desarrollos de Lacan, a la luz de las composiciones interdiscursivas, ¿sí? Es decir, del modo en que dos o más discursos que coexisten en un cuerpo, ejercen efectos que son en general distorsionadores, ¿sí? Sobre ese. ¿Sí? Bueno, le salteo algunas cosas, no, no le salteo nada, no, porque el orden lógico que pensé está bastante bien pensado. Lacan decía que el sentido común transforma la pequeña diferencia en el hecho de que unos la tienen y los otros no. ¿Sí? Pero dice que no se trata en absoluto de eso. ¿Sí? Porque eso presupondría que hay esencias de lo masculino y de lo femenino. Lacan señala, en cambio, que es imposible dar un sentido analítico a esos términos. ¿Sí? Y que lo que define al hombre y la mujer es borroso. Dice, apenas son dos términos opuestos, ¿sí? Opuestos por la diferencia significante. ¿Sí? Sin correlato seguro, y no están involucrados en el acto sexual como entidades naturales, sino como sujetos. Muy importante. ¿Sí? Para Lacan, ¿sí? Hay una sola definición de lo que es un sujeto, que es aquello que es representado por un significante para otro significante. Lacan no acepta ninguna otra definición de sujeto. ¿Sí? Ahora, ser representado por un significante ante otro significante define precisamente la matriz del discurso del amo. O sea que si hablamos de sujeto, estamos hablando del discurso del amo, que es el del inconsciente. ¿Ok? Entonces, decir que nos afecta un discurso como sujetos, es decir, que tiene incidencias de alguna de estas formas de poder, digamos, sobre nuestros cuerpos. ¿Sí? En calidad de sexuados, cuando esos discursos afectan precisamente a lo tocante al sexo. ¿Sí? Es decir, que como cualquier sujeto, ¿sí? Esos cuerpos sexuados están incluidos en discursos, ¿sí? Y aquí, en este caso, tenemos que pensar esencialmente en el discurso del amo o sus variantes, ¿sí? Hemos estudiado Palmar. Bueno, yo resumí, creo que está un poco fuera de foco ahí, no sé si se llega a ver lo que está en el pizarrón, en la parte inferior, ahí tal vez se ve, sí. Ahí se ven dos flechitas, E1 y E2,
¿Cómo hago para sacar mi cara de ahí? No sé, ahí está. Dos flechitas, E1 y E2, y una diagonal que va por ahí en el medio, que tiene en la punta una E. ¿Sí? Con línea punteada se cierra una especie de paralelogramo, ¿sí? Formado por paralelas a E1 y E2. ¿Sí? Y al costado de eso, no sé si se llega a ver, es un poco incómodo aquí, tendría que haberme traído un PowerPoint, pero dice E1 más E2, flechita E, arriba. Debajo de eso dice x.p arroba c sub 12, flechita E12. Qué lástima que no se vea más nítido, ¿no? Ah, no sé lo que puedo hacer. Lo voy a hacer de otra manera, para que lo vean. Lo tengo impreso. Ahí lo pueden ver mejor. ¿Eh? ¿Se ve al derecho Sí. ¿Sí? Bueno, ahí está mejor, más claro. ¿Sí? Pueden hacer su captura de pantalla si quieren para tener la formulita. Bueno, entonces, hay dos formulitas parecidas. X.P arroba C1, flechita E1, X.P arroba C2, flechita E2, y luego una que combina las dos. X.P arroba C1 más C2, flechita E. Y la de abajo, muy subrayada, muy recuadrada, en negro, ¿sí? La generalización, que es... eh, no, después me piden que lo mande después por WhatsApp. En la desgrabación por el WhatsApp que hace Liliana va a estar incluido, así que no hay. Bueno, la generalización es x.p arroba sumatoria, variando el subíndice i, de esos c sub i, flechita e. ¿Sí? ¿Qué significan estas cosas? La idea es la siguiente. ¿Sí? Cada campo discursivo, que es lo que llamo con la letra C, ejerce su acción sobre los cuerpos hablantes que tienen particularidades que reúno con la letra P, la arroba es acción, ¿sí? Particularidades que resumo en la letra P, y además, a diferencia de los cuerpos no hablantes, los cuerpos sí hablantes tienen una singularidad, ¿sí? Algo que los hace únicos, que denoto, como hace años, con la letra X, ¿sí? Porque es aquello que supuestamente debería despejar el análisis. Es la incógnita de toda la experiencia analítica. ¿Está? Nuestra X como analistas es la singularidad. ¿Está? La flechita, ¿sí? Está puesta allí para designar la relación causa-efecto. Por lo tanto, creo que ya tienen claro que no es una implicación lógica. Está ahí. ¿Sí? Y finalmente la E es la inicial de efecto. ¿Sí? Entonces, cada fórmula del estilo, vuelvo a ponerlo aquí, del estilo x.p arroba C1 flechita E1 significa que cuando el campo C1 actúa sobre algo que tiene una particularidad P y una singularidad X, entonces, causa-efecto, produce un efecto E sub 1. Y lo mismo, si fuera un campo 2, produce un efecto 2. ¿Ok? De la misma forma. ¿Qué pasa cuando tengo dos campos que actúan sobre el mismo punto? ¿Sí? Que está en el vértice, ahí donde actúan en común, ¿sí? Un campo y el otro. ¿Sí? Los dos efectos se suman, pero se suman entre comillas, o sea, no es una suma como cuando decimos 2 más 3 es 5. ¿Sí? Se suman, en el caso de la física, como vectores, en nuestro caso, cosas más complicadas, es más bien lo que en general se llama una composición. ¿Sí? Y una composición es algo que no es ni lo primero ni lo segundo, y por lo tanto, respecto de lo primero y respecto de lo segundo, introduce una distorsión. Es algo distinto de cada una de esas cosas. Cosa que nos sirvió muy bien, por ejemplo, el año pasado, para estudiar los efectos distorsionantes que pueden tener, por ejemplo, estar inmersos al mismo tiempo en el discurso, no sé, capitalista y el discurso universitario. Creo que Sebastián había presentado un trabajo, muchas gracias, algo creo que mencioné en el libro que saldrá publicado. ¿Sí? Por ejemplo, hablamos aquí del efecto del publisher perish en la universidad, que es un efecto del discurso capitalista, ¿sí? Y que termina degradando la necesaria jerarquía del saber que debería dominar la universidad.
la corrompe, en definitiva, todo lo que es tocado por el capitalismo. Entonces, eso hace que la universidad no sea ni siquiera un buen negocio, que sería discurso capitalista, ni tampoco una verdadera universidad, si fuera solamente discurso universitario, sino una cosa que no es exactamente ni una cosa ni la otra, una distorsión de ambos discursos. ¿Sí? Y esa diagonal que utilizo para graficar, ¿sí? El efecto conjugado de dos campos diferentes, lo muestra, creo que con bastante claridad. ¿Sí? La última fórmula, esa que aparece con muchísimos recuadros aquí, ¿sí? Es la generalización. Si yo no tengo por qué tener solamente dos campos, porque allí podemos estar inmersos en 3, 4, 5, 20 campos distintos, campos discursivos me refiero, y entonces el resultado va a ser que la composición de todos esos campos afecta de cierta manera, nos afecta cuerpos hablantes en función de nuestras particularidades y también de nuestras singularidades, ¿sí? Produciendo un efecto que depende de todo ese conjunto y no de lo que pasa con cada uno de esos discursos por separado. ¿Está? Entonces, esto es lo que nos permite pensar algo que Lacan no desarrolló. ¿Sí? Este es el punto donde empezamos a avanzar un paso más allá. ¿Sí? Esperemos que sea un paso firme, que nos sirva para apoyarnos en él en lo sucesivo. La posibilidad de que dos o más cuerpos estén tomados por dos o más discursos al mismo tiempo. ¿Sí? Lacan sabía de la coexistencia de esos discursos. ¿Sí? Cuando habla de Lacan por Balzán, por ejemplo, en el 78, lo dice explícitamente. En fin, digamos, en muchos lugares habla de la antipatía, por ejemplo, en su psicoanalítico universitario. ¿Sí? Para que haya antipatía tienen que estar los dos al mismo tiempo. Bueno, entonces, hay que tener presente este resultado, que es que en las composiciones discursivas, ¿sí? O sea, cuando se componen los mismos cuerpos hablantes, dos o más discursos, distorsionan los discursos que se conjugan en esos cuerpos hablantes. ¿Sí? Y esta analogía nos permitió, entre otras cosas, ordenar en el tiempo y ordenar según la estabilidad relativa estos discursos. ¿Sí? En el tiempo, vuelvo a poner aquí esto para que no tenga aquí en el pizarrón, ¿sí? La primera línea, ¿dónde está? Aquí, esta, ¿sí? La primera línea nos dice, las iniciales son M de maître y S de scientifique, ¿sí? En francés, para que no se confundan con nosotros, ¿sí? Entonces, el discurso del amo vino primero que el publicitario, a ese lo siguió el histérico, después vino el capitalista, después el científico y por último el analítico, ¿sí? Mientras que las relaciones de estabilidad son diferentes, ¿sí? El más estable de todos los discursos es el que está aquí abajo, el del amo, le sigue en estabilidad el capitalista y luego el universitario. Los más estables siempre son los discursos del poder, ¿sí? Los que están aquí abajo en este espectro de estabilidades. Y luego los más inestables son los que no están aliados con una forma del poder, sino que les llevan de cierta manera a contra o los ignoran o etcétera, que son el discurso científico, el histérico y el analítico. ¿Okay? El analítico, el más débil de todos, que no busca dominar nada. El histérico busca dominar el amo, el científico busca dominar la naturaleza y tiene que seducir al amo para que le dé plata para hacer los experimentos. Si no, preguntan lo que pasa en el Conicet, etc. Bueno, entonces, esta secuencia que yo les doy, la temporal sobre todo, ¿sí? Donde el amo es inmemorial, digamos, el universitario aparece alrededor del siglo XII, el histérico se origina cerca de la época de la persecución y la quema de brujas, viendo con detalle, usando el libro de Cannibal la Ruta de Federici. ¿Sí? El capitalista es casi contemporáneo del histérico, el científico arranca alrededor del 1600, ¿sí? Con Galileo, Kepler, etc. Y el analítico es el que involucra a Freud alrededor del 100, ¿sí? Ahí tenemos más o menos esa secuencia. Pero lo que muestra en estas cosas es que los discursos, una vez creados, siguen existiendo. No es que se sustituyen unos a otros y que deja de haber discurso del amo antiguo para que aparezca, no sé, el capitalista o lo que sea. No, siguen existiendo. Y por lo tanto, coexisten. ¿Sí? Y los sujetos no están necesariamente sometidos a la acción de uno solo.
Están tomados por dos, tres, varios. ¿Sí? Esto es lo que Lacan no estudió tiempo, qué sé yo, no sé, pero cómo, no tengo idea. Pero en esto podemos avanzar para pensar la sexuación. ¿Sí? Y esto es lo que hoy propongo introducir con mayor detalle. Eh, entonces, el análisis de las estabilidades, ¿sí? Es útil para pensar la sexuación por un motivo que yo creo que introduje la vez pasada. ¿Sí? El de abajo de todo es el discurso del amo. El de arriba de todo es el discurso analítico. ¿Ok? O sea, uno es el más estable, el otro es el más inestable. Pero, ¿qué relación tiene esto con la sexuación? ¿Sí? La relación aparece en el hecho subrayado, entre otros por Lacan, ¿sí? Que no fue el único, varios lo subrayaron, que existe una afinidad entre la lógica del todo con excepción y el discurso del amo. Es decir, que hay una lógica que está vinculada con el discurso más antiguo de todos, que es el discurso del amo, y el más estable de todos. ¿Sí? ¿Por qué tiene relación con el discurso del amo? Porque el discurso del amo presupone que haya un amo, ¿sí? Es decir, alguien que encarne cierto semblante, ¿sí? Y que haya un conjunto de otros, ¿sí? Que tengan respecto de ese semblante encarnado una relación de obediencia, ¿no? Si no, no podríamos hablar de discurso del amo. ¿Sí? El modelo hegeliano del amo y el esclavo es malísimo para pensar eso. ¿Sí? No sirve, realmente. Di referencias mucho más suculentas, por ejemplo, pensándolo a partir de Maquiavelo, a partir de Rousseau, etcétera, a partir de la poesía, por ejemplo, la servidumbre voluntaria, ¿sí? Son referencias mucho más útiles que la de Hegel, porque Hegel se equivocó, realmente, se corrigió, después de haber sacado la fenomenología del espíritu, 15 años después, en algún otro tratado que ahora no recuerdo el nombre, se corrigió, ¿sí? Porque en la fenomenología del espíritu la relación es una lucha de puro prestigio a muerte, donde está en juego la fuerza de uno y el otro, ¿no? Se agarran las armas, qué sé yo, y en un momento uno lo está por matar y nos dice, no, me rindo, ¿cierto? Y eso no explica, ¿sí? No explica en absoluto la servidumbre voluntaria. De hecho, que una persona pueda ser amo de millones, ¿sí? Que basta con que cuatro o cinco se conjuguen para despeñar al amo de su lugar, ¿no es cierto? No, las relaciones de fuerza no sirven. O sea, el modelo hegeliano es malo, ¿sí? Yo lamento mucho que la cárcel haya apoyado siempre eso para pensar el discurso del amo. Es mucho mejor pensar con Maquiavelo, la poesía y otra cosa. Bueno, este, entonces, tenemos entre el discurso del amo, ¿sí? Y el discurso y la lógica del todo con excepciones, una afinidad estructural por el hecho de que el amo es una excepción respecto de los hombres y mujeres que forman su servidumbre voluntaria. ¿Está? Es un más respecto de un conjunto de menos. ¿Sí? De hecho, les comenté el año pasado, por ejemplo, que el francés maître, ¿sí? No distingue entre amo y maestro, ¿sí? Que son los agentes de los discursos universitario y discurso del amo antiguo, ¿sí? Y que el origen, la etimología de la palabra maître, ¿sí? Por lo tanto de maestro, ¿sí? Es el latín magis, que significa más, ¿sí? Digamos, en el indoeuropeo, ¿sí? Es el más, ¿sí? Respecto a un conjunto de menos, ¿sí? Por lo tanto, está claro, digamos, que alguien ocupe un lugar de excepción y que se pueda formar en todos que están en relación con esa excepción, separada aparte, digamos, y que nos conduce, ¿sí? La identidad lógica entre el todo con excepciones, ¿sí? Y el discurso del amo es evidente. ¿Sí? Creo que podemos aceptarla y seguir avanzando. ¿Sí? Por otro lado, tenemos el discurso analítico. ¿Sí? Y resulta ser que el discurso analítico, supuestamente, ¿sí? Debería tener como perla, nación, ¿sí?
el hecho de que cada uno pueda testimoniar su final de análisis absolutamente singular, incomparable, donde nadie puede oponerse, digamos, porque su evidencia es tal que ha transitado todo el dispositivo del pase y ha sido nominado como analista de la escuela. ¿Sí? Pero resulta ser que el efecto, digamos, de esta propuesta lacaniana del pase es que debería producirse un conjunto de dispersos descabalados. Ese es el contexto en el que Lacan, en el prefacio de la edición inglesa del Seminario 11, utiliza la expresión. Para hablar de lo que rige, idealmente debería regir el discurso analítico dominante, se supone, en una escuela, ¿sí? Se supone, que es la producción de estos dispersos descabalados. ¿Ok? O sea que hay una afinidad entre la lógica del no todo, ¿sí? Donde son todos dispersos descabalados, donde no hay una frontera que defina están adentro, están afuera, ¿no? No hay excepciones en principio, porque como no sabemos qué es un analista, ¿cómo hacemos? No tenemos la esencia, ¿sí? Entonces, al no tener la esencia, no podemos definir quién está in y quién está out, ¿sí? Por más que haya que inventar dispositivos de admisión para definir quién entra y quién sale de la escuela, ¿sí? Quién no entra. Bueno, la cuestión es que entonces tenemos una afinidad también entre la lógica del no todo sin excepción y el discurso analítico, por lo menos en la propuesta de Lacan. Que se realice o no es otra cosa, pero tenemos allí estas dos afinidades. Entonces, podríamos decir que en este esquema, el espectro de estabilidades, abajo en la M, ¿sí? Tenemos la lógica del todo con excepciones y arriba en la A tenemos la lógica del no todo sin excepciones. ¿Sí? Y esto, en definitiva, sería una primera manera de construir un puente entre el estudio que hicimos muy detalladamente de los discursos, cada uno por separado, y luego sus composiciones el año pasado, y, y las lógicas de la sexuación que tienen el problema, el inconveniente de que por ser lógicas no pueden dar un modelo satisfactorio de las relaciones de causación. ¿Ok? Bueno, tenía muchas más cosas para decir hoy, pero no sé si no dejar un tiempo más largo para... Ah, no, sí, quiero decir algo más, antes de pasar de abrir el espacio para las preguntas. Una cosita más. Que me quedé pensando a partir de la intervención de Marco Alfieri, que la vez pasada, que dijo que iba a ir un poco más y presentarlo prolijamente más adelante. ¿Sí? Marco vinculó muy bien para mi gusto, la distorsión creada por una composición interdiscursiva, que estuvimos hablando, y la que puede tener lugar según el modelo óptico, acá en el seminario 1, en el cuerpo y en la constitución de la realidad, ¿no? Porque según cómo se movía el espejo, ¿sí? Es que se armaba o no se armaba bien el cuerpo y por tanto se constituía así la... Según Lacan, esa constitución depende de una posición del sujeto, ¿sí? Que a su vez es función del ideal del yo, el I mayúscula de A mayúscula, ¿no? Pero, agregué yo a lo que decía Marco la vez pasada, los ideales son significantes amos organizados en discursos. Por lo tanto, esto muestra que, desde otro ángulo, la constitución del cuerpo imaginario, ¿sí? O sea, lo que define cómo vemos nuestro cuerpo, cómo percibimos, etc., depende de una formación discursiva, que es la del ideal del yo. ¿Sí? Y esto incluye la posición del sujeto como posición sexuada. Bueno, ahora bien, esto describe lo que es la interacción discursiva en sí, o sea, cómo el discurso incide sobre el cuerpo, ¿sí? Es decir, el efecto que el discurso sexual ejerce sobre el cuerpo hablante, ¿sí? Pero vamos a tener que ampliar esto.
por dos motivos. El primero es que reduce, por así decirlo, la causalidad que está en juego, a la identificación, como si solo hubiera causalidad identificatoria. ¿Sí? Y resulta ser que, al menos en mi lectura, ¿sí? Lacan, que suscribió como Freud, como los freudianos, como él mismo, ¿sí? Durante décadas suscribió que la única causalidad que había era identificatoria, ¿sí? O sea, solamente por efecto de identificaciones que se producen cosas en digamos, que producen nuestra subjetividad, ¿sí? Definen nuestra subjetividad y particularmente nuestra singularidad. Al final de su enseñanza, Seminario 24, cuando Lacan define la última definición del final del análisis, con su famoso savoir-faire avec son symptôme, ¿sí? Saber arreglárselas o darse maña con los propios síntomas, ¿sí? Por primera vez, a mi entender, él abandona la idea del final del análisis de identificación, por lo tanto, pone entre paréntesis el hecho de que pueda haber causalidades que no sean necesariamente identificativas. ¿Está? Seminario 24. ¿Sí? Esto está puesto abierto a discusión porque hay algunos que piensan que la última definición del final del análisis para Lacan es identificarse con los síntomas, cosa que considero un error grave. Sin embargo, está sostenido, diría, por más de la mitad de nuestra comunidad lacaniana. ¿Sí? Tengo argumentos y ya los he presentado en muchos ámbitos, como para discutirlo, para discutir si les interesa. ¿Sí? Este, Pero además, el motivo por el cual tenemos que avanzar en relación con esto, que es como la consecuencia de lo que dijo Marco y la articulación brillante que hizo, ¿no? Con el modelo de Lacan, es que esto solamente permite pensar la incidencia de un discurso sobre el cuerpo, ¿sí? Que es el discurso que sostiene ese ideal, ¿sí? Ese ideal de Jung. Y el problema es que hay más de un discurso, particularmente hay más de un discurso sexual, ¿sí? Y que puede atravesar a los mismos grupos. De hecho, no tienen por qué no hacerlo. ¿Sí? Así como el discurso del amo puede coexistir con el discurso analítico, produciendo las distorsiones que produce, por ejemplo, la escuela de psicoanalistas. ¿Sí? De la misma manera, el discurso del todo con excepciones y el discurso del no todo sin excepciones pueden coexistir en los mismos grupos. Y de hecho, lo hacen. ¿Sí? Para ver cómo lo hacen, no creo que hoy lo llegue a hacer, les voy a leer, les voy a traducir, leyendo, leer traduciendo algunas de las primeras páginas del libro de Clotilde Leguil, pero creo que no me va a dar el tiempo para hacerlo hoy. Bueno, simplemente quiero agregar que toda esa secuencia de letras L, G, B, T, Q, I, más, etcétera, ¿cierto? ¿Sí? Son consecuencias de esto. ¿Sí? Lo podemos pensar como consecuencia de la existencia de composiciones discursivas. Es decir, tenemos un único significante que es el de la diferencia sexual. Ese único significante, la secuencia para, como yo estoy pensando las cosas, del momento es esto. Partimos de la pequeña diferencia. ¿Sí? Título de la primera clase del seminario 19, donde Lacan presenta su fórmula de sensación. La pequeña diferencia. Partimos de eso. Es un significante. ¿Qué es un significante? Es un corte que engendra una superficie. Esa superficie no reparte a los seres hablantes, a los cuerpos hablantes, en dos clases distintas. ¿Sí? De este lado los hombres, del otro lado las mujeres. No es así. ¿Sí? El significante de la diferencia sexual, entonces no produce binarismo alguno. El binarismo hombres-mujeres es inventado culturalmente, se asignan significaciones, se los nombra a los cuerpos hablantes como este es un hombre, se lo nombra como esta es una mujer, se producen por lo tanto muchas veces distorsiones, vea la película como era XXI, creo que era, por ejemplo, ¿no? O la historia de Herculine Barbin, narrada por Foucault, por ejemplo, ¿sí? Esa hermafrodita, ¿sí? Que estudia Foucault. Bueno, en fin. Y además el hecho de que si vamos a nivel de los cromosomas y otras variables biológicas, etcétera, hay cerca de 50 sexos diferentes.
sea que ese asunto hombre-mujer como aproximación gruesa más o menos sirve, pero solo más o menos. Y que sirva más o menos no significa que sea ninguna verdad. Es una invención, ¿sí?, tan arbitraria como cualquier otra. ¿Fue útil? Útil. Ahora no es útil. Ahora se sufre mucho esa invención por ciertas presiones culturales, ¿sí?, que han cambiado de signo, ¿sí?, pero que siguen siendo presiones culturales, por lo tanto discusibles. Eh, Marco incluso conjeturó, me gustó mucho eso que dijo la vez pasada, que tal vez la caída de los grandes relatos, ¿no?, que Baudrillard, si mal no recuerdo, definía la posmodernidad, ¿sí?, la caída de los grandes relatos, eso eliminó las coordenadas que requerían para orientarse e identificarse con ciertos semblantes y dar cierto armado imaginario a los cuerpos, ¿sí? Por eso les dije que quizás convenía pensar el otro, la mayúscula, ¿sí?, no como batería del significante, sino como nudo de discurso, ¿sí? Y Azucena Sanón de Bariloche recordó algo que Miller dijo en el otro que no existe, la página 87, y que les quiero leer un poco más extensamente, porque está muy bueno, ¿sí? Dice así: en este lugar del otro, como punto de basta, ¿sí?, encontramos el lenguaje, su estructura, el tesoro del significante, la consistencia del otro. La intención de significación pasa por ahí, se refracta y somete a ese lugar del otro que vale como un par de poder. Lacan ubicaba allí al analista como amo de la verdad en la sesión analítica. ¿Qué ocurre si el otro no existe? Pregunta Miller, que es la pregunta de ese curso, ¿sí? En cierto momento de su enseñanza, Lacan puso en su lugar lo que llamó la estructura de discurso. Este fue el aporte de Azucena la vez pasada. Y él llamó cuatro discursos a lo que ocupa el lugar del otro que no existe, lo que lo reemplaza cuando se reconoce su ficción y que solo consiste en un lazo entre los sujetos que hablan. O sea, estamos verdaderamente en sintonía con lo que dijo Lacan, con lo que plantea Miller en Existe, etc. Y esto me parece que nos permite enriquecer y actualizar algo que dijo Lacan en La significación del falo. Los escritos están en la página 653, la primera página de La significación del falo, cuando afirma que el complejo de castración inconsciente estructura lo analizable e instala al sujeto, dice textualmente, en una posición inconsciente sin la cual no podría identificarse con el tipo ideal de su sexo. Escuchen, tipo ideal de su sexo. Ni siquiera responder sin graves vicisitudes a la necesidad de su pertenencia. ¿Sí? Ahora, ese tipo ideal de su sexo, esa expresión, ¿sí?, no debería considerarse como un significante amplio, creo yo, ¿sí? Porque si fuera el I mayúscula de la mayúscula, ¿sí?, ¿cuál sería ese tipo ideal de su sexo? ¿Sí? No sé, hay que ser como, si somos hombres, como Schwarzenegger o como Bastijo, no sé, qué sé yo. Y hasta es posible poner en tela de juicio la existencia misma de ese ideal de su sexo. O sea, me parece que Lacan en este punto quedó retrasado respecto de sí mismo. La otra vez estábamos compartiendo con Mónica Torres, éramos ambos jurados, con Débora Rabinovich también, una tesis de maestría, y se dio la charla durante la exposición que lo introdujo Mónica, acerca de la distancia enorme que hay entre los textos que Lacan produjo casi al mismo tiempo, que son la significación del falo, las ideas directrices de sexualidad femenina, bueno, eso de sexualidad femenina, donde Lacan avanza kilómetros respecto de lo que acababa de decir en la significación del falo. Y hay una distancia enorme, es un Lacan anticuado, diríamos, en algún punto el de la significación del falo, por más novedoso que sea, donde cosas. Pero ¿qué es esto, el tipo ideal de su sexo? ¿No? Digo, me parece que si pensamos en la formulita, ¿sí? ¿Por qué no en la formulita esta que les doy, ¿no? De las interacciones discursivas, la más sencillita de todas, ¿no? Que un campo discursivo C ejerce su acción arroba sobre cuerpo hablante que tiene particularidades P y una singularidad X y produce un efecto E, ¿sí? Digo, ¿por qué no situar en el lugar, ¿sí?, en el lugar S, el ideal, tipo ideal de su sexo, el efecto de un campo discursivo? ¿Sí? ¿No es en definitiva eso? ¿Por qué pensar que es un significante amplio? Es más bien el efecto del campo discursivo, y con eso, digamos. Y entonces, tal vez podamos romper con la idea de que el problema sea la identificación,
sino más bien cómo inscribirse en cierto discurso. ¿Está? Bueno, tenía más cosas para hablar y iba a leer lo de Hilde Leguil, sigue quedando para otro momento. Tenemos poco tiempo, 10 minutos para conversar. ¿Quieren plantear preguntas? Los aquí presentes, los del Zoom, con mucho gusto vamos a dialogar. Flavia, te debo el comentario, el comentario de Clotilde Leguil. Prometo la próxima vez. Puedo esperar, gracias. Bueno, a ver, ¿quién más? Yo quisiera hacer una pregunta, si es posible. Marco Mondoñedo, sí, adelante. Sí, bueno, un poco se respondió con esta alusión al estadio del espejo y esta relación de distorsión, ¿no? Yo estaba pensando dos cosas. Por un lado, la idea de eh, que si es la propioceptividad de lo que se configura como un cuerpo, aquello que se ve afectado los, por la interdiscursividad o por la interacción discursiva, ¿no? Es decir, la dimensión imaginaria es aquella que resulta, digamos, afectada por esta interdiscursividad. Pero no Y solamente, ese, pero no ya, solamente. No, bueno, agradezco, aunque puedas seguir con tu intervención después, agradezco este comentario. No es solamente lo imaginario que resulta afectado por los discursos, ¿sí? Son todas las dimensiones del goce, ¿sí? Excepto el goce de la vida, ¿sí? Que solo es afectado indirectamente por el discurso, ¿sí? Debido a la existencia de una economía de los goces. ¿Sí? Pero los otros dos modos de gozar, ¿sí? El goce del sentido y el goce fálico, de los tres goces básicos que estudia Lacan, la composición económica que hay entre ellos, ¿sí? Los otros dos son parte de lo imaginario, de lo simbólico, de hecho, ¿sí? Y lo simbólico no son significantes sueltos que andan por ahí, son discursos. O sea que los discursos inciden en los modos de gozar, ¿sí? En los modos de gozar directamente sobre el modo de gozar del sentido y sobre el modo de gozar fálicamente, ¿sí? E indirectamente debido a la existencia de una economía del modo de gozar, por lo tanto, inciden también en el goce de la vida. ¿Está? Digo, de agradezco acuerdo. mucho la intervención, no lo había pensado antes, pero es fundamental sacarse de la idea de que los discursos inciden solamente en la dimensión imaginaria. Muchas gracias, Marco. Podés seguir con lo que ibas a decir. Gracias. Lo que decía era que esta influencia interdiscursiva presupone una cierta unidad, ¿no? De aquella instancia afectada como cuerpo hablante, ¿no? Para verse, pues, digamos, conflictuada por esta influencia de por lo menos dos o más discursos, ¿no? Entonces, esta determinación de discurso presupone la unidad, ¿no es cierto?, que está en el campo de lo imaginario, ¿no es Más cierto? o Y menos. no está en otro lado. Perdón que interrumpa otra vez, pero más o menos. Sí, Están muy buenos los comentarios, agradezco mucho y me gusta mucho. Pero no necesariamente, ¿sí? No necesariamente, porque les adelanto una pequeña primicia, ¿sí? Van a salir, está en corrección de Galeras, editorial Lloroy de España, un libro que se llama Estudios sobre el cuerpo en Lacan, autores varios, ¿sí? Y entre esos autores, me pidieron algo para esa colección y les di algo una cosita que planteé para el discurso de apertura de la jornada clínica del Congreso de Río de Janeiro, hace 8 años. Que plantea un debate entre Lacan y Miller acerca del tener o no tener un. ¿Sí? Solamente digo eso, no quiero hacer spoiler del libro que no salió publicado todavía, pero ese planteo de que se presupone, ¿sí?, que se tiene un cuerpo y que ese cuerpo es unitario, digamos, para que los discursos ejerzan alguna consolidación, eso es discutible también, ¿sí? Ahora, Marcos, me gustaría que, si te interesa, que plantearas la dificultad que está en la base de esa pregunta, ¿sí? A ver. sería interesante. Este,
sí tengo tiempo. Sí, puede ser no para hoy, puede ser para otra vez. No, no, no. Sí, Digo, me resulta muy interesante los dos comentarios, son muy enriquecedores, pero yo creo que hay que tomarlos como un escalón para subir un peldaño más, ¿sí? O sea, apoyarse. Digamos, la cuestión de quería, que se presuponga tener una unidad corporal, ¿sí? No es lo mismo que decir, presuponer que hay un, ¿sí? Hay un ya, cuerpo. Que ese cuerpo disponga de unidad, no va de suyo. ¿Sí? O ya, sea, lo podemos pensar a nivel como cuerpo no hablante, sí, por supuesto, tiene sus límites, ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Partes, extrapartes, somos cartesianos en ese sentido, ¿sí? Pero no podemos suponer que ese cuerpo tenga una unidad, porque la unidad efectivamente es un efecto de lo imaginario y lo imaginario está afectado por los discursos. quería agregar otra pregunta, si me permite, que Excelente. es la idea según la cual, porque estaba escuchando un poco el laboratorio anterior y amablemente me pasaron algunas transcripciones y encuentro que, digamos que lo que se discutía, lo que he escuchado del seminario, del taller anterior, es la influencia en los discursos, ¿no? ¿No? A través de los sujetos que participan en varios discursos, ¿no? Eh, pero también se puede escuchar la influencia en los individuos o en estos cuerpos hablantes que se ven afectados. Entonces hay una doble afectación. La distorsión se produce tanto en los discursos por causa de los cuerpos hablantes que participan en más de un discurso, pero también se realizan estas distorsiones en los cuerpos hablantes, ¿no es cierto? Entonces hay una doble afectación, por un lado, hacia los discursos, por causa de esta unidad que es el cuerpo hablante, pero también en el cuerpo hablante, por causa de su doble participación en Sí, sí, distintos discursos. es así, tal cual. Sí, sí. Eso creo que no es una pregunta, sino un comentario, ¿no? Pero efectivamente es así. Y ese es el motivo por el cual apelé a una analogía con las ciencias físicas para utilizar la noción de campo. Porque la noción de campo, naturalmente, inscribe ese doble vector por el hecho de que, por ejemplo, un conjunto de cargas eléctricas produce un campo eléctrico que a su vez incide sobre las cargas eléctricas que entran en la región donde existe ese campo eléctrico. O sea que es como una energía natural. ¿Sí? ¿Tu nombre cómo es? Viviana. Viviana Vega, sí. Sí, no ¿Podrías acercarte un poquitito para que se escuche? Porque si no, no van a escuchar lo que está en el Zoom. Acá tenés un lugar, si querés. no tengo muy clara la pregunta que voy a hacer, ¿eh? Sí, No, sí, no. pero es sobre todo para No que te vaya a puedas... creer que tengo una pregunta. Tengo Bueno, un efecto de sorpresa por todo lo que estoy escuchando y que sí, muchas inquietudes. Lo que quería preguntarte, ¿podríamos pensar que esto que dice Lacan en Psicoanálisis y Medicina, cuando dice que se trata de una falla epigenosomática, ¿no? A la que la ciencia jamás podría acceder, y entonces el psicoanálisis pone que con el tratamiento del goce tendría, digamos, otro acceso a eso indecible, a eso inasible, ¿no? Que implica esa falla epistemosomática que Lacan menciona respecto de la ciencia, ¿no? Entonces yo me preguntaba si el deseo del analista, ¿no? Incluso la presencia del analista, eh, si en ese deseo no confluye entonces, a condición de dejar esa X siempre de causa, con de vacío, no sé, si ahí es donde confluyen los discursos, digamos, no las instituciones permanentes, este, la coexistencia discursiva, o sea, si la coexistencia discursiva confluye con el deseo del analista y en ese punto
también me pongo a pensar en que esa coexistencia discursiva tiene algo que ver también con lo que Eric Laurent, en el reverso de la biopolítica, postula como cuerpo político. Estoy diciendo demasiadas cosas, ¿no? Y por ahí, y también la posición queer del analista que también menciona Clotilde Leil respecto de la problemática, las demandas actuales. A ver, Es un montón. son muchas cosas. Sí, sí. No sé si podría dar una respuesta buena ir a alguna, pero voy a aprovechar algo. Ok. Primero, con respecto a la cuestión de la falla epistemosomática, ¿no? Pienso que sí, estoy de acuerdo con Lacan, pienso eh, que trabajé sobre el sentido del cine hace un par de años aquí, que es el librito de ese título en realidad, tiene que ver con eso, ¿sí? Es decir, no hay un saber organizado que dé para el cine, ¿no? ¿Sí? Tampoco hay un sentido de real del cine, ¿no? Lo que hay son significados. Ahí es donde tiene lugar, por así decirlo, la función del analista, que es poder despejar esos significantes en medio de la parafernalia de discursos que atraviesan a cada uno de los responsables que son, somos, o sea, bueno, eso me parece que De alguna manera la coexistencia discursiva no vendría al lugar de esa falla epistemosomática en el psicoanálisis, que digo, esa falla estaría, pero nosotros que pensamos, digamos, que los cursos tienen un espesor, que es el cuerpo, sí. si es que se puede decir así, Sí. ¿no? Digo, de algún modo vos no estarías como respondiendo con esta idea de la coexistencia discursiva en un cuerpo a esa pregunta por esa falla epistemosomática de la ciencia. Creo que no. Ok. Pienso que son dos cosas distintas. Ujú. ¿Sí? Parece que esa falla es algo que podríamos, por ejemplo, rebautizar como una relación sexual. Sí, Y que absolutamente. por lo tanto, conducidos en el caso con nosotros, para partener, para sostener la especie, para lo que fuere, estamos forzosamente conducidos a hacer lazos que son conducidos, ¿no? Sí. Entonces, pasamos de la falla epistemosomática a la necesidad de los discursos. Y los discursos, que sostengo desde unos años, discursos se pueden imponer en cada hablante y producir efectos de desgarro, de crecimiento, de estares diversos, etc. Y en términos generales, síntomas. Sí. Analistas, lo que buscamos es, a partir de esos síntomas, encontrar la singularidad, ¿sí? Es decir, la que no depende de todos esos discursos que se componen en el cuerpo, sino el que es propio de este único cuerpo hablante, ¿sí? Y que una vez hallado esto, a mi entender, no que él se identifique con eso, sino al revés, que se distinga de eso, para que pueda encontrar maneras dignas de darse mañana con eso, ¿no? Yo lo pienso así, esa sería tal vez la respuesta que más engloba todas las preguntas. Ok. Te agradezco. Creo que nos pasamos un rato del tiempo, así que si alguien se quedó con ganas de hacer preguntas, que se lo anote y que lo comente la vez que viene. No me quiero pasar el tiempo. Les agradezco mucho la presencia, a los que estuvieron aquí, presentes, a los que estuvieron por el Zoom. Y les doy cita para la segunda semana de julio. Entonces, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.